Muy buenos días a todos. Cuando estaba haciendo este sermón, dije, va a echar de menos la iglesia a los PowerPoint de Cristian. Imagínense. Ajá. Estamos en déficit, pero es solamente pasarle un caluroso saludo a Cristian Zúñiga, a la Evelyn, a la familia Zúñiga que se fue la semana pasada a Estados Unidos como misionero a Texas. Así que van a sufrir hoy día viendo los PowerPoint, eso se lo garantizo. El sermón de hoy día se llama ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Hagamos una oración. Señor, solo tu Espíritu Santo permite responder esa pregunta a cabalidad. No solamente la queremos responder en la mente, sino que la queremos responder en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor. Háblanos tú y háblale a esos lugares que solamente tú puedes entrar, a esos lugares que están cerrados muchas veces, a esos, se podría decir, baluarte que no queremos entregarte, Señor. Lo entregamos hoy día a ti, en el nombre de Jesús, amén. Quise responder esta pregunta en el marco del 24/7 y el MOU que se hicieron en conjunto hace 2 años, hace 2 semanas, nunca tanto. Y lo primero que quiero, y la quiero responder en base a algo que me pasó por trabajo, hace un mes me tocó estar en una presentación del señor que está ahí abajo, a mano derecha, se llama Ian Goldin, que está liderando un centro de estudio en la Universidad de Oxford para poder determinar cuáles son las necesidades más importantes de la humanidad del siglo XXI. Imagínense lo elevado del tema. Yo decía que primero que nada, ¿qué hago yo acá? Segundo, es la cantidad de dinero más grande que se ha dado a la Universidad de Oxford para poder hacer este estudio. Y es bien interesante, en el fondo, ver que ellos dicen muchas cosas, pero básicamente dicen 2 cosas que tienen que ver mucho con dónde estás tú y dónde está nuestra iglesia y dónde está en el centro la presencia de Dios. Ese es el resumen. Fíjense, la primera pregunta, básicamente dicen que el primer problema, es que hoy día el ser humano no sabe qué hacer con la velocidad con que cambian las cosas. Yo me acuerdo el año 95, el primer año de universidad, haberme metido a la sala de computación de la universidad y donde me explicaron que existía el email. Mis hijos, cuando yo les cuente eso, van a creer que esa es la edad de las cavernas. Esa es la velocidad de cambio de las cosas hoy día en este mundo. O sea, hoy día, en el fondo, tener un iPhone 4 ya es, pero así, de época de las cavernas. O sea, es tanto lo que cambia las cosas, tanto, que el primer problema es que la gente no sabe qué hacer. Cómo adaptarse, cómo adelantarse a tanto cambio. Cambio en la economía, cambio en la expectativa de vida, y eso tiene una serie de implicancias que no sabemos en el fondo dimensionar, ni menos adelantarnos. Entonces, la gran pregunta ahí es, ¿dónde estás tú en esta era? En esta era de cambio, ¿dónde estás tú? ¿Y por qué? Porque es una era, digo yo, de locos. Es una era de locos, donde todo siempre cambia. ¿Qué hago yo? ¿Dónde pongo raíces? Donde todo siempre cambia. Y ahí entra como anillo al dedo el salmo que leímos hoy día. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Porque mejor estar un día en tu atrio que 1000 fuera de ello. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que en cualquier, otro lado. Dice después, no está ahí, pero dice, con el corazón y con todo el cuerpo te alabaré. En una era donde todo cambia, hay cosas que nunca van a cambiar. ¿Y dónde estás tú en esta era? Es básicamente, la pregunta es, ¿dónde estás poniendo los ojos? ¿En lo que cambia o en lo que no cambia? Porque tiene implicancias tremendas. Si yo pongo mi ojo en lo que cambia, en el fondo me esfumo. No soy nadie. No tengo nada donde poder asentar cabeza.
En los momentos de dificultad, camarón que se duerme, fuera. Y no es menor, no es menor, porque cuando estamos en la presencia de Dios, en el fondo entendemos que Él nos cambió a nosotros para siempre. Y en una época donde todo cambia tanto, yo cuando vengo a la iglesia los domingos busco un lugar para entrar a la presencia de Dios y entender lo que nunca nada va a cambiar. Casi hoy día defino la presencia de Dios como un cable a tierra, un cable a la realidad trascendente que nunca va a cambiar. Esa es mi definición de la presencia de Dios hoy día, porque es lo único que no va a cambiar, es lo único que siempre va a ser real. Hoy día cuando yo leo cosas por Facebook, por Twitter, incluso el diario, no sé lo que es verdad, no sé lo que es mentira, no logro discernir tanta información. Y ahí es donde, en el fondo, de nuevo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está la presencia de Dios en tu vida? ¿Añoramos ardientemente entrar a la presencia de Dios todos los días? Yo les confieso que yo no. Es un desafío, me cuesta. Tanto, yo le digo así al Señor, ¿por qué pierdo la fe todas las noches? Me levanto en la mañana y tengo que ir a orar, porque si no, doy bote. Y eso, obviamente, tiene implicancias, no es algo teórico. Tiene implicancias en tu día a día, tiene implicancias con tus relaciones, con tu señora, con los vecinos, en tu trabajo, todo. Una vez estábamos viendo en Estados Unidos con la Fernanda y Alfredo me llama, estábamos hablando de otra cosa, y me dice, ¿cómo está tu vida espiritual, Tomás? Y yo le iba a responder, ¿cómo está mi vida de oración, la lectura de la Biblia, yendo a la iglesia? Y le iba a responder, y me dice, yo no quiero hablar contigo, pásame a la Fernanda. La Fernanda es mi señora. ¿Quién quiere hablar con vos? Y la Fernanda agarra el teléfono y escuchó, a ver, ¿te sacó a comer o no? ¿Te lleva el desayuno a la cama o no? ¿Ah? ¿Cuánto hace la limpieza de la casa? Y encontré excelente. Eso es. La vida espiritual, en el fondo, tiene implicancias. Y tiene implicancias tan concretas como eso. Y finalmente, si uno es espiritual o no, la respuesta la tienen que dar tus vecinos, no uno. ¿Verdad? Segundo gran problema. El segundo gran problema es nuestra incapacidad de poder tomar acción colectiva por un bien mayor. Nuestra incapacidad, básicamente todos tienen intereses y cada uno pone su interés sobre el interés, se podría decir, mayor del bien común. Y esto se acentúa aún más en un país como Chile, que es el quinto país que más trabaja en el mundo. Productividad plana, pero somos trabajólicos y además en una cultura que cada vez más estimula el estar conectados por todo tipo de medios, digo, menos el face to face, y por ende estamos conectados con todos, pero estamos más solos que nunca. Esa es la gran enfermedad del siglo XXI, que por supuesto la iglesia no es inmune, la iglesia le llega igual el palo, y la pregunta, por ende, no es solamente dónde estás tú en esta era, sino que la pregunta también ahora es ¿dónde está la iglesia? La siguiente lámina, por favor. Y para responder a esa pregunta, no estoy hablando de esta iglesia o una iglesia en particular, estoy hablando, se podría decir, de la iglesia en Chile. Aquellas grupo de personas que dicen seguir el nombre de Jesucristo. Y cuento corto, les tengo mala noticia. La mala noticia es que en 8 años, una encuesta que hace la Universidad Católica con Adimark, dice que aquí lo que están ganando por lejos son los ateos y los agnósticos. Que en 2 años básicamente se han duplicado. Perdón, en 6 años se han duplicado. Imagínense, se han duplicado. Pero eso no es lo más interesante, a mi juicio. Lo más interesante es que esto sucede a pesar de que la iglesia están en un frenesí de actividades. Están llenos de cosas. Yo siempre digo que el peor enemigo de la iglesia es su calendario de actividades. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Hoy día los ateos y los agnósticos se duplican a pesar de todo lo que en el fondo estamos haciendo. Y vuelvo a lo anterior. Si pasar tiempo en la presencia de Dios tiene implicancias personales,
Yo les pregunto, ¿qué pasaría si es que colectivamente, se podría decir, pateando este problema, ganándole, pegándole un combo a este problema, nosotros colectivamente pasamos tiempo en la presencia de Dios? Y no tengo que hacer una gran aseveración, un gran discurso de esto, está muy claro en el versículo que leímos. Claro como el agua, no requiere interpretación. Dice, otra vez les digo, que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. O sea, no estamos hablando de relaciones humanas solamente. Estamos hablando de comunidades. Estamos hablando de regiones. Estamos hablando de países. Estamos hablando de continentes. Estamos hablando de... Ese es el grado de impacto que puede pasar cuando nos ponemos a orar colectivamente. Y en el fondo, ¿por qué eso no sucede? Porque obviamente estamos con el mismo problema que tienen todos los seres humanos en el siglo XXI. Somos del mundo, parece, pero estamos además del mundo. No sabemos distinguir, no sabemos apreciar lo que pasa cuando entramos juntos a la presencia de Dios. Sin embargo, la historia nos recuerda una y otra vez que ese versículo es real. Y si ponen la siguiente, por favor, podemos ver que esto no es nuevo. La sala de oración, digo yo, sala de oración entiéndase como un lugar donde colectivamente nos enfocamos en buscar la presencia de Dios. Así partió Pentecostés. Estaban en una sala de oración orando todos juntos cuando el Espíritu Santo vino y cambió no solamente Jerusalén, Samaria, sino que hasta el infinito. Y como dice el Toy Story, hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Y no solamente eso, en el siglo XVIII, en Moravia, 52 familias oraron sin cesar 100 años. 100 años. ¿Qué es lo que pasó allá? Fue el gran inicio de una reforma en toda Europa, dentro de los cuales se encontraba Wesley. O sea, no solamente cambió un sector, sino que cambió todo un continente. Y sin ir más lejos, en el siglo XX, el gran, diría, movimiento pentecostal que nace al inicio del año 1900, que nace en una sala de oración en Los Ángeles, que hoy día ha impactado a más de 500 millones de personas. Pero el punto acá, y por qué hoy día estoy acá, es porque yo por lo menos, y muchos de ustedes que he conocido en esta maravillosa iglesia, no quieren escuchar esto en teoría. Lo queremos vivir. Esta vida es demasiado corta y demasiado efímera para teorizar al respecto. Yo digo, no estoy ni ahí con que me cuenten cuentos, lo quiero vivir. Quiero ser parte del plan de Dios. Quiero subirme a la locomotora, a lo que Dios tiene ya preparado y preguntarle, ¿qué quieres ser tú? Porque yo humildemente quiero ser parte. Y con ese ímpetu, en el fondo, con esa iniciativa nace la primera sala de oración que hicimos acá. La sala de oración no es nada nuestro, viene un movimiento mundial, se han hecho miles de salas de oración en esta misma iglesia, pero el punto es que dijimos, ¿qué pasa si tenemos una sala, porque no hay ninguna fórmula en el fondo, pero una sala donde nos enfocamos? Yo por lo menos cada vez que estoy orando veo el teléfono, me entra en cuestión, entonces dije, sé que más un lugar donde salgo, donde vengo solamente a hacer esto. Da lo mismo como una hora, pero este momento es para ti, Señor. Y lo que yo pensé que podía ser una hora así de ojalá que se termine, pasaba una hora soplado, pasaban 2 horas soplado. Porque la verdad es que la presencia de Dios es impresionante. Y es lo más impactante y es el privilegio más grande que uno puede tener como ser humano. O sea, lo que dice Juan Luis y Alfredo siempre lo mencionan acá y uno no se da cuenta, pero es verdad. Tenemos acceso a la presencia del Dios que creó el universo. Como si fuéramos lo único en la tierra. Él presente, uno figurativamente, estoy diciendo, mirándolo a los ojos y Él diciéndote cuánto te ama. Y esto es lo que pasó en la primera vez. Voy a leer un par de versículos, un par de testimonios. El segundo dice, esperaba ir a acompañar a mi polola para hacer los puntos, ¿verdad? Pero entré a la sala,
esto en la sala de oración 24 horas, 7 veces a la semana, y me empezó a dar escalofrío. Y empecé a pensar cómo me estaba limitando esto. Después de ir a la sala del 24/7 de oración, el ofrecimiento a mi amigo era: si quieres sentir la presencia del Espíritu Santo, anda. Casi como llegar y llevar, la polar. Y por último dice: aquí se rompe la barrera de la desconfianza en la iglesia. Y leímos, estábamos con el grupo del equipo de oración, leímos esta parte del Antiguo Testamento donde está el profeta Elías, y le dice a un rey: golpea la saeta, ¿verdad?, contra el suelo. Y el rey viene y golpea 3 veces. Y Elías le dice: hubiera golpeado más, hubiera tenido más bendición. Entonces dijimos: yo creo que esa palabra es para nosotros. No hay que hacerlo 3 veces, hay que hacerlo sin parar. Y lo que dijimos fue: hay que cambiar la cultura de oración. Porque todavía estamos pensando que la oración es sentarse y la lista de peticiones, en vez de una relación de intimidad con el Padre. Le hago una pregunta. Si yo les menciono la palabra Dios a ustedes, ejercicio de 3 segundos, cierran los ojos, ejercicio de 3 segundos. ¿Cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando yo le digo Dios? No me lo digan, no hay respuestas buenas, malas. Todos la tienen. Bueno, yo respondí muchas cosas, pero no respondí la palabra Padre. No lo respondí. Y por lo menos leyendo mi Biblia, Romanos 8 dice que Abba Padre es lo que Él desea, en el fondo, la relación que Él desea tener con nosotros. Entonces, esa es la oración. Básicamente dijimos: tenemos que seguir. Pero además dijimos, la siguiente por favor, dijimos: ¿qué pasa si no solamente nos enfocamos a la oración, sino que unimos la acción con la oración? Y yo creo que eso es lo que más hace temblar al diablo y la estructura de este mundo. Cuando la acción lo hacemos en oración y en el fondo unidad. Y venía el MOU es la Misión Oriente Urbano, y dijimos: ¿y qué pasa si MOU pasa a ser misión en oración y unidad? Y lo hicimos. Montamos el segundo 24/7, si pueden poner la siguiente, por favor. Nos juntamos en el fondo, ahí arriba, a hacer este living, digo yo, del Padre, y entendimos que al entrar, lo primero que teníamos que hacer era, tuvimos una visión que es cuando uno entra a una clínica y te ponen puras como cosas para ir por el suelo, y tuvimos esa visión porque había que entrar, ¡pum! Primera estación, de rodillas ante la cruz. Segunda estación, en el fondo, entender quién es nuestro Padre. Fiel, verdadero, el principio, ¿verdad?, el final, el consolador, el proveedor, el rey, Jehová de los ejércitos. Y entender ante quién estamos. Tercera, no está ahí, pero la sala de las promesas. No solamente ante quién estamos, sino que quién es Él y cuál es su carácter, y que Él lo que dice lo hace. Entonces ya cuando pasa por esas 3 estaciones, la fe estaba subiendo, y después uno empieza, teníamos en el fondo varias estaciones de avivamiento personal, pedir por gente que todavía no conoce a Cristo, pero me quiero detener en la siguiente. Ahí atrás era la sala de peticiones, y puede sonar súper instrumental, pero les confieso que para mí fue se podría decir, la muralla que más me bendijo. ¿Y por qué? Porque conocí a mi iglesia Trinidad. Yo a muchos de ustedes los conozco, nombres, muchas veces están acá, pero uno sale, se toma un café y la buena onda, bien, un abrazo, chao, nos vemos el próximo domingo, nos vemos el discipulado, nos vemos donde sea, y es fantástico eso. Pero cuando yo leo, en el fondo, una muralla donde dice: Dios, ayúdame con la pornografía. Dios, ayúdame con el ministerio, ayúdame con mi familia, ayúdame con la gente que está enferma. Oramos por la Sofía esa semana. No saben cómo me destruyó el corazón saber que esa semana la Sofía, que es una niña de 8 años, había fallecido. Habíamos orado con mis hijos por ella. Y esta iglesia está viva. Esta iglesia está en la lucha. Esta iglesia no es un grupo de hipócritas, o somos un grupo de hipócritas que reconoce que somos hipócritas.
Hay gente que no viene a la iglesia porque dice, son puro hipócritas. Bueno, hay que decirle, por eso te damos la bienvenida. Porque tú y yo estamos en esa lucha. Bienvenido. ¿Verdad? Y nuestra iglesia está viva. Y yo agradezco a Dios por esta iglesia. Pero, ¿y cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron de que de Mou empezamos a recibir reportes diciendo, ¿qué está pasando? Esta cuestión está fácil este año, primera vez. La gente se acerca a conversar, la gente se acerca a escuchar. Y yo no pude conversar con todo, y le cuento brevemente mi testimonio. A mí me empezaron a preguntar de Dios. Llegaban amigos que no veía hace 8 años en mi casa para hablar de Dios. En el trabajo, gente, íbamos caminando en el metro y me decían, necesito hablar de Dios. Y yo decía, pero ¿qué pasa? Y empezaron a pasar cosas. Pero lo que más me llamó la atención es, la Fernanda, mi señora, vino un día jueves, en la noche. Y yo ya estaba durmiendo. El día siguiente despertamos y le pregunté, ¿cómo te fue? Y me dijo, bueno, quedé muy, muy impactada. Y dije, ¿por qué? ¿Un milagro? ¿Algo? Me dijo, no. Llegaron los misioneros Mou con sus peticiones y estaban impactados. Digo, ¿por qué? Porque se habían encontrado con ex-movistas en la calle que ya no seguían los caminos del Señor, que ya no estaban. Y se agarraron la cabeza y decían, no puedo creer que alguien haya vivido Mou, en el fondo, alguien haya estado en tal nivel de la presencia de Dios y no esté acá. Y no lo podían, los cabros realmente, cabros de 16 años, no lo podían creer, no les cabía en la cabeza. Y me pasó esta semana que, preparándome para el sermón acá, fui a México esta semana por 2 días. Eso significa no dormir o dormir parado 2 noches. Y estaba casi al lado del baño, así, ustedes comprenderán, yo no quepo en los asientos, no quepo. No, tengo un problema de fémur que no puedo estar sentado ahí. Y estoy parado y se me acerca una azafata y me dice, imagínate, estoy preparando este versículo, o sea, este sermón, y me dice, yo te conocí en Mou. Y yo le digo, oh, sí, ¿quién eres tú? Yo participé en Mou. Y yo, pero estaba obviamente más arreglada, no la reconocí, pero... Y dije, no, yo fui a la Iglesia Trinidad. Yo participé del Club de Jesús. De hecho, mi familia participa todavía. Pero yo ya no voy. Y dije, ¿por qué no? Te invito el domingo, te invito al sermón. Justo voy a predicar de Mou. No, pues que tú ves, que tengo viaje, que... Y siempre hay un esque. Siempre hay un esque. Y les comparto que yo estoy en una edad en que la gran mayoría de mis amigos ya no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre hay algo. Siempre está que el trabajo, ustedes sabrán, ya pasaron muchos de ustedes, los niños, que esto, que lo otro, es súper complicado. Pero a lo que voy es que si yo no paso tiempo en la presencia de Dios, es mucho más complicado. Es mucho más complicado. Dichosos el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tu senda. Cuando pasa por el valle de lágrimas, lo convierte en región de manantiales. Entonces, ¿dónde estamos? Esa es la primera pregunta. Te lo pongo así. Si tú no estás buscando la presencia de Dios, en el fondo, yo no sé cómo puedes vivir en esta vida. Porque el Salmo lo dice, todos vamos a pasar por el valle de lágrimas, todos. Y les confieso que mi amigo, la gran mayoría, no ha pasado por el valle de lágrimas. Está con problemas en la pega, cuesta levantar a los niños en la mañana, no sé qué tanto valle de lágrimas es, pero igual no buscamos la presencia de Dios. Y ahí es donde, en el fondo, me quiero detener. Te hablo a ti y le hablo a la iglesia en Chile. ¿Dónde está la presencia de Dios en la lista de prioridades en tu vida? Como colectivamente, no solamente la Trinidad, la iglesia, ¿dónde estamos hoy día? ¿Hasta qué punto estamos buscando la presencia de Dios?
Y eso me lleva a responder la última pregunta, ¿para dónde vamos? Ayer estuve hablando con Cristóbal Cerón, le dije que iba a predicar de esto, me dijo, mira, los resultados de esto es que nunca más vamos a hacer un MOU sin un 24/7. Nunca más. No existe MOU sin 24/7. Porque vimos la diferencia. Y no solamente vimos la diferencia, vimos en la vida de los misioneros lo que pasa cuando uno entra en el fondo de la presencia de Dios. Porque, digo, cuando todo cambia, Él te cambió para siempre. En algo que perdura para siempre. ¿Y qué es lo que pasa? Yo trabajo en una fundación educacional, venían profesores de la fundación y me decían, no sé cómo supieron, yo quiero hacer 24/7 en mi iglesia, en distintas partes de Santiago. Y bueno, y ahí a la derecha, el pizarrón que está en el 24/7, y esa es la letra del pastor Alfredo Cooper, y ahí está la meta. 2018, todo el año orando. Y eso, el problema es que eso lo escribió al principio de la semana, porque después borró el 2018 y puso 2017. Usted conoce al pastor. Y yo creo que tiene toda la razón. Porque, ¿saben lo que pasa? Es que no nos queremos ir de esto. No nos queremos ir de la presencia de Dios. Y lo que más, el resultado de esto, ¿para dónde vamos? Es que en verdad se nos hace fácil. Se nos hace liviano. Entrar a la presencia de Dios es sacarse la mochila. Moisés, que lideró un pueblo entero por el desierto, que tenía millones, imagina la cantidad de problemas que te dice, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Yo voy a tener que anotar eso en mi teléfono y recordarlo todos los días. Y para allá vamos, para allá vamos. Vamos a hacer un 24/7 cada 2 meses para ir afinando los motores. Y en marzo del 2017 vamos a partir un 24/7 sin parar hasta final de año. Y en fe, digo, sin parar. Sin parar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer comprometiéndonos por una cierta cantidad de horas, pero no individualmente. Porque es muy difícil orar los miércoles de 9 a 10 todos los miércoles. Pero sí me puedo comprometer colectivamente a decir como grupo de personas, como grupo de amigos, como grupo en casa, como ministerio, como quiera que sea, yo me comprometo a que esas horas siempre estén llenas. Yo me comprometo a que esta sala de oración, y lo vamos a hacer interiglesia, siempre va a estar buscando la presencia de Dios. Le comparto una sorpresa. Me tocó estar un día, yo digo, el experimento, ¿qué es orar a las 4 de la mañana? Yo soy pésimo para eso. Entonces viene un día a las 4 de la mañana, solo, y pensando dentro de mí, ojalá que esté el nochero para que me abra. Habían 6 personas. Terminamos 6 personas en ese tiempo. A las 4 de la mañana. Esto es tan loco. Habían 6 personas. Gallos que nunca había visto en mi vida. Gallos de iglesias que ni siquiera oficialmente participaban de esto. Es que supe. Entonces, ¿para dónde vamos? Tenemos un solo foco. La siguiente, por favor. Que es la presencia de Dios. ¿Se imaginan una manifestación donde aleguemos porque queremos más de la presencia de Dios? Eso es lo que va a pasar. Gente desesperada por la presencia de Dios. Y este sermón lo voy a terminar de una manera distinta, y que básicamente es, yo les voy a leer la oración que vamos a hacer ahora. Pero la voy a leer para que ustedes mediten si es que la quieren orar o no. Porque, digo yo, es brava. No es cualquier oración. Y Dios va a escuchar esta oración y le va a responder. Y si tú no quieres orar esta oración, está bien, no hay ningún problema. Pero yo prefiero que la oren si es que como compromiso visible y tangible ante Dios hoy día y su trono. Esa es la magnitud de esta oración. Y la oración es súper sencilla y dice así: pon un fuego en nosotros, Dios, que no podamos ni contener ni controlar, porque solamente queremos más de ti. Pon un fuego en nosotros, Dios, que no podamos ni contener ni controlar, porque solamente queremos más de ti. Entonces, yo les pido, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a parar, y yo voy a leer esta oración y quiero que la digamos en voz alta, los que quieren comprometerse.
Entonces, los que quieren decir esta oración lo pueden decir en voz alta. Yo voy a ir leyéndola a poquitito y ustedes pueden repetir después conmigo. Pon un fuego en nosotros, Dios, que no podamos contener ni controlar.